por presentaros a Elena Ramírez. Aquí la tenéis. Levanta la mano, Elena. Un aplauso para Elena. Os voy a contar un poco sobre ella. Un par de frasecitas que me vienen así a la mente. A ver, os presento a la que no la conozcáis, es periodista, ha sido buena redactora de Fantasy Mundo, le encanta jugar a los videojuegos y al rol y otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Es una lectora empedernida, como todos los autores que están aquí, ¿no? Supongo que todos confesaréis que si os gusta escribir será porque antes habéis leído como caciques prácticamente, o sea, como si no hubiera un mañana. Supongo que es algo común entre ellos. Elena en este caso es creadora de una novela de fantasía épica, que es la que veis, que se llama Crónicas de la Magia Sellada, que yo realmente la primera vez que lo leí vi lo primero que tienen, que son unos personajes muy originales, que están muy fuera de los tópicos de la fantasía épica, por los arquetipos y las relaciones que hay entre ellos, pero que sin embargo encierran lo que de la fantasía épica nos gusta a todos, que es las batallas más bien elaboradas. O sea, tiene un gran cerebro estratega, la verdad, hay que reconocérselo, es muy buena en ello. Y además vais a ver una historia televidente que, aunque parece larga, bueno, ahí podéis ver, creo que son 600 y pico páginas, ¿verdad? Sí. Se hace muy corta por la forma en que ella lo narra. Y pues nada, sin más, quiero que nos hable un poquito sobre la novela, cómo escribe ella, cómo piensa estos universos que ella crea, y sin más os dejo con ella. Elena Ramírez. Bueno, como tenemos todos cosas a hacer, voy a empezar con un fragmento de un relato que va a figurar en una antología que va a sacar muy volusa dentro de poquito. Y no os voy a leer. Igual también es un relato de fantasía épica, ambientado en un mundo que está en proceso de construirse todavía. Vivirás, vive, pero serás un ser del frío y el invierno, y a cambio velarás por las criaturas de este bosque. Tu corazón será de hielo y por tus venas correrá fría sangre, pues así son los seres cuyo único deseo es la venganza. Aceptarás una vida así. No volverás a sentir el calor del amor ni cualquier otro sentimiento humano. Acepto. El relato se titulará El frío corazón de la venganza, y es un relato sobre el deseo de vengarse de una persona. Ahora voy a hablar un poquito de crónicas. La forma de definirla, la gente siempre me pregunta de qué va el libro, ¿no? Y para no contar mucho, porque enseguida al poco que cuentes cuentas cosas importantes, yo siempre la defino como una novela de viajes, tanto en sentido figurado como real. Hay muchos viajes en la historia, de hecho los personajes que estamos viendo continuamente de un lado a otro, pero también está el viaje interno de cada uno de ellos. De Sora, que es el protagonista, es el más importante y el que lleva el hilo conductor, pero los otros 4 personajes que la acompañan también evolucionan con la historia y todos empiezan en un momento vital de sus vidas, en un punto vital, y acaban en otro, habiendo aprendido y mejorado o no la forma en la que afrontar sus problemas y su vida. Otra forma también en la que se puede resumir esta novela es que su leitmotiv, su punto fuerte es el hecho de que los seres no porque vayan a salvar el mundo de una gran amenaza, sino porque van a salvar a la gente que es importante para ellos. Sora no hace lo que hace porque piense que tiene que salvar todo el mundo de Ornia, sino porque a la gente que le importa no quiere que mueran, no quiere que sufran, y por eso él está dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios para salvar sus vidas. Crónicas tardé en escribirlo unos 4 años, entre bloqueos y cosas así, y empezó con una escena que está en el prólogo, está presente, es una escena de una batalla, y aparece el personaje protagonista, Sora, con su hermano mayor, que se está muriendo en ese momento en sus brazos. A partir de esa escena, y con un tiempo más adelante, empezó a surgir una idea para una posible historia. Aparecieron más personajes, aparecieron lugares y un poco de la historia del mundo de Ornia, y también apareció el malo de la novela, entre comillas, y poquito a poco
el mundo se fue configurando en mi mente y sobre el papel, y fui creando los reinos, la cultura, la intrahistoria del mundo de Ormia y cómo se relacionaba todo entre sí. Porque la fantasía, aunque parezca que te puedes inventar todo lo que quieras sin limitaciones y son tus reglas, en realidad no es un género fácil de llevar cuando estás escribiendo. Normalmente un escritor cuando escribe un libro tiene que documentarse mucho para cualquier tipo de género, pero en fantasía esa documentación en parte está en el mundo real y en parte está en lo que seas capaz de inventar y desarrollar muy detalladamente. Puedes plasmar un mundo y decir que tiene 4 reinos, pero si no defines cómo interactúan esos 4 reinos, la historia en realidad no tiene profundidad. Es un mundo plano donde lo único que hacen los personajes sería moverse por él, pero no hay interrelación entre esos elementos. Entonces, lo que hace que funcione es precisamente la capacidad del autor de desarrollar esos elementos para que tengan unas tonalidades de detalle. No siempre tiene que ser todo, pero si vas a pasar por una zona o tus personajes van a estar en contacto con una cultura diferente a la suya, lo suyo es que desarrolles eso, que construyas bien, que expliques por qué son así y que eso ha llevado a un pueblo, por ejemplo, ser el imperio dominante de un continente casi al completo. Y aunque la fantasía está infravalorada muchas veces, hasta hace poco siempre se ha tachado de género para niños y adolescentes, lo cierto es que hay libros de fantasía muy adultos. Creo que quizá el ejemplo que todos conozcáis ahora mismo es Juego de Tronos, por la serie, y yo siempre he defendido que aunque sea un mundo en el que aparezcan dragones, elfos o espadas y magia, los problemas que aparecen en él o que uno puede plasmar en él pueden estar extrapolados de la realidad y tener la misma validez que en un libro de ficción normal. Y ¿por qué no plasmar en fantasía los problemas de una sociedad actual? Yo no lo hago mucho, pero en Crónicas hay algunos elementos actuales, de problemas actuales sociales que están presentes en la novela. No voy a decir cuáles para no desvelar parte de la trama, pero están ahí. Y sobre todo se ve en mi uso de los personajes. Como ha dicho Rubén, mis personajes no son el arquetípico personaje de novela fantástica. No tienes al héroe que es el héroe sin duda, sino un héroe que empieza la historia siendo un personaje un poco detestable, pero que va evolucionando y va cambiando según va conociendo a otros personajes o se va reencontrando con otros personajes y sobre todo descubre algo sobre sí mismo, el poder que tiene y cómo tiene que manejarlo y para qué. Y en ese aspecto también son los personajes donde más se nota quizá es en los personajes femeninos. Normalmente la fantasía siempre ha estado plagada de personajes masculinos protagonistas, un tema, bueno, históricamente cuando empezó la fantasía a volver como género fue por Tolkien y en los años 60, 70 era lo que había. Poco a poco eso ha ido cambiando, pero aún así no es fácil encontrar personajes femeninos que se lleven gran protagonismo dentro de las novelas de fantasía. Y yo eso es lo que estoy intentando cambiar. En Crónicas el protagonista es un hombre, pero la gran mayoría de los personajes que la acompañan y secundarios importantes son mujeres. Y en mis nuevos 2 proyectos sí que tengo protagonistas femeninas y además son personajes fuertes, son independientes y que luego no esperan a que vengan a rescatarlas. Y ya para terminar, os voy a decir un poco lo que significa para mí escribir, y es que es una experiencia que no deja de sorprenderme día a día, porque aunque llevo años escribiendo relatos cortos y libros más largos, lo cierto es que te das cuenta que tu estilo y tu forma de escribir y de desarrollar siempre está evolucionando, aunque sea poco a poco, siempre estás en constante cambio. Y cada nueva historia, cada nuevo mundo que creas ayuda a que ese estilo evolucione y a crear nuevas fronteras y nuevos desafíos como escritor. Para mí escribir es una necesidad. Por mi mente, siempre bromeo, ¿no? Que mi mente siempre está maquinando escenas, siempre está creando personajes sobre todo, y necesito plasmarlos en el papel para que cobren vida y para
momento la otra gente pueda conocerlos, pueda acompañarlos y pueda experimentar con ellos las aventuras que viven. De hecho, creo que lo que más me atrae de la fantasía y de la ciencia ficción también es la posibilidad de crear mundos. Es como una hoja en blanco infinita que puedes rellenar con cualquier cosa que se te ocurra, siempre dentro de unos límites, pero no tienes infinitas posibilidades de crear. Y a mí construir desde cero un mundo es lo que más me gusta, lo que más disfruto y lo que más me divierte. Siempre me ando quejando, la gente que me sigue en Twitter lo ve, cuando me quedo atascada con un sistema religioso o con un sistema de magia, que no sé cómo configurarlo. Pero la verdad es que cuando pasas eso, cuando